¿Será que no orar, será que no mantener una comunicación con Dios nos traerá problemas? ¿Será que una persona que no ora, una persona que no habla con Dios, que no tiene una relación con Él, su vida es igual a la que una persona que sí tiene relación en comunión con Dios? Lo primero que debemos entender es que Primera de Tesalonicenses 5:17 nos habla de algo muy chiquito pero profundo. Y ese versículo bíblico corto dice: orad sin cesar. Y esta palabra orad sin cesar significa que no hay un motivo suficiente, no hay una razón suficiente, no hay una situación urgente que pueda reemplazar nuestro tiempo de oración con Dios. Por eso es que lo primero que debemos entender es que la oración es el vínculo esencial con Dios. Jesús mismo lo dijo en Juan 15:5: separado de mí nada podéis hacer. Y en Filipenses 4 del 6 al 7 la Biblia nos manda a que no debemos estar afanados por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Por eso la oración, mis hermanos, no es una opción, es el oxígeno del alma. Así como tu cuerpo físico necesita del oxígeno natural para poder vivir, para poder subsistir, para poder caminar, para poder hacer todo lo que nosotros hacemos diariamente, así la oración es el oxígeno del alma. Y cuando a nosotros nos falta la oración, es como si el alma estuviera agonizando todo el tiempo. Les comentaba en veces anteriores que tuve la oportunidad de ver un caso de estos similares. Estando con mi esposa en una cita médica, íbamos a subir a un ascensor y de repente veo que un anciano en una silla de ruedas, digo yo, su hija estaba ahí, y de repente el señor comienza a sentirse ahogado y en un momento determinado ese señor se puso morado, y entonces la hija se dio cuenta que la válvula de oxígeno en la cual el señor dependía no estaba teniendo oxígeno porque se le había acabado. Y para uno fue tremendo, porque uno ver a un hombre morir uno estando presente, para mí fue aturdidor. Y esta mujer salió corriendo buscando que alguien en un centro comercial le diera una válvula de oxígeno, imagínese usted. Y afortunadamente en una droguería salió un señor con una válvula de oxígeno chirriquitica, y urgentemente se la pusieron al señor. Ya el señor estaba casi sin signos vitales, sus signos vitales estaban muy bajitos. Cuando ese hombre volvió a la vida después de un rato de hacerle trabajo de reanimación, me di cuenta de cómo nosotros desvalorizamos algo tan común y ordinario como es el oxígeno. Pero así muchos lamentablemente desvalorizamos la oración y creemos que sin la oración estamos bien. Pero no, mis hermanos. De hecho, hay un estudio científico relacionado con esto. Resulta que una doctora llamada Irolson, psicóloga y profesora de medicina de la Universidad de Miami, encontró que los pacientes con VIH, que es SIDA, estos pacientes con VIH que oraban o tenían una conexión espiritual activa con Dios, tenían niveles más altos de células inmunológicas y menos virus en la sangre. Y esto sugiere que la espiritualidad activa, incluida la oración, tiene efectos positivos en la salud física. Entonces les voy a hablar de algunas consecuencias de no orar, consecuencias que yo creo que la iglesia general las tiene que entender, porque lamentablemente poco se habla de esto. Y por eso cuando venimos a la oración yo veo personas que bostezan, personas que ya no saben qué decir, porque no entienden la importancia que tiene la oración. Primera consecuencia de no orar: pérdida de la dirección espiritual. Pérdida de dirección espiritual. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 nos manda a reconocerlos en todos nuestros caminos, porque Dios enderezará nuestras veredas. Una persona que no reconoce a Dios en la oración, en todos sus caminos, dicha persona tiene un problema, y es que básicamente no tendrá dirección espiritual. Una persona que no tiene dirección espiritual es una persona que está condenada a vivir bajo sus propios criterios y bajo sus propias opiniones. Por eso la primera consecuencia de no tener comunicación con Dios a través de la oración
es una pérdida de dirección espiritual. Ya Dios no te guía, tú te guías, y eso es terrorífico. Diga conmigo: tengo miedo de dirigirme a mí mismo, porque nosotros sabemos a dónde nos autodirigimos: al infierno. La meta final de nuestras opiniones nos van a llevar siempre al infierno. Por eso Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Pero ese camino Dios nos lo muestra solo y solamente a través de la oración. Por eso, sin oración, caminamos en la oscuridad espiritual, aunque nuestros ojos estén abiertos. Porque lo que hace la oración es cerrar nuestros ojos físicos, en los cuales solo vemos deudas, problemas, enfermedad, separación, divorcios, muerte, caos, desempleo, angustia, depresión, ansiedad. Y nos abre los ojos espirituales, donde vemos milagros, respuestas, sanidades, puertas abiertas, esperanza, fe en Dios. ¿Alguien me está escuchando, sí o no? Eso es lo que hace la dirección espiritual. Por eso una persona que no tiene una comunicación constante en la oración carece de guía espiritual. Y quiero terminar con este estudio científico relacionado con esto para comenzar a orar, porque vamos a hablar estos martes acerca de las consecuencias de no tener comunicación con Dios a través de la oración. Y hoy hemos hablado de la primera, y es que la primera consecuencia es la pérdida de dirección espiritual. Y quiero terminar con esto para comenzar a orar. Un estudio publicado en un gran periódico mostró que las personas que oran con frecuencia presentan niveles más bajos de estrés y ansiedad debido a la sensación de conexión y propósito con Dios que genera la oración. Una persona que ora más se estresa menos, pero una persona que ora menos se estresa más. ¿Por qué? Porque una persona cuando ora, ¿qué hacemos en la oración? Entregamos, renunciamos, soltamos, damos todas nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras dificultades exclusivamente a Dios. Pero alguien que no lo hace, miren nada más esto. Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén ¿qué? Cargados y cansados, y yo los haré descansar. Miren acá, ¿sabían ustedes que el ser humano tiene la capacidad de soportar un problema a la vez? Es decir, cuando un ser humano tiene más de 2 problemas, ya está sobrecargado. Por eso Jesús nos manda a venir a la oración sobrecargados, sino cargados. ¿Por qué? Porque Jesús da por sentado que nosotros, ante una carga, ante un problema, ante una necesidad, ante una sola dificultad, lo primero que se supone que Jesús sabe que nosotros debiéramos hacer es ir y entregárselo a Él. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hasta que no estemos al borde del suicidio, hasta que no estemos al borde de abandonarlo todo y dejar de ser cristianos, entonces, y solo entonces, hasta que la enfermedad ya es terminal y no hay nada que hacer, entonces vamos y nos arrodillamos y no le entregamos una carga, le entregamos, hermano, una tonelada, un tractocamión de años y años de problemas que no hemos puesto en sus manos. Por eso la gente vive, y hablo de la gente, me refiero a cristianos que deberían conocer esta realidad. Viven estresados, viven afanados, viven frustrados, viven sintiéndose inútil, con culpa todo el tiempo, rodeados de preguntas, de preocupaciones, por una sola razón: porque no tienen la oración como un hábito de vida. Por eso el Señor nos manda, como les leí anteriormente, el versículo más cortito, pero para mí el más poderoso que hay en toda la Biblia. Si usted me pregunta: pastor, ¿cuál es el versículo más poderoso que usted ve en toda la Biblia? El más corto: orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: orad sin cesar. Orar sin cesar significa: problema que tengas, oración que tienes que depositar. Problema, oración, problema, oración, problema, oración. Levante su mano, diga conmigo: problema, oración, problema, oración, problema, oración. Ahora,
El problema de nosotros al ir a la oración es lo que nos han enseñado religiosamente. Y es que nosotros no podemos orar si no estamos en un lugar específico, con silencio total, sin ruido, sin tener que hacer ocupaciones. Cuando la Biblia nos manda a orar sin cesar, no significa que nosotros como ermitaños nos vayamos toda la vida a un monte por allá, a no pagar arriendo, no a pagar recibos, no trabajar y vivir toda la vida orando. No, la oración sin cesar es la que se hace a través de todas las ocupaciones que nosotros tenemos. Entonces, vamos trabajando, vamos orando. Nos vamos bañando, vamos orando. Nos vamos poniendo la ropa, vamos orando. Venimos en el carro, vamos orando. Caminamos, oramos. Hacemos ejercicio, oramos. Hacemos la comida, oramos. Eso se refiere en la Biblia. Entonces, si nosotros aprendemos a orar sin cesar, es imposible, diga conmigo, imposible que me estrese. Es imposible. Porque ante el primer problema, lo primero que usted va a hacer es: Señor, acabo. Por ejemplo, hace poco me pasó un caso feito, ¿no? Aquí se los cuento en privado, solo para que solamente el chisme se quede acá, ¿no? Pero hace poco me llevé un perrito, ¿no? Lamentablemente el chandó se le metió el diablo. Y yo, cuando venía en el carro, él iba cruzando bien la calle, y yo dije, bueno, voy a pitarle para que corra un poquito más. Y cuando le pité, se le metió el dedo y se retrocedió. Es decir, se me fue encima el carro. Y yo alcancé a frenar, pero le pegué, ¿verdad? Entonces me levanté, salí del carro y ya el perrito no estaba por ahí. Gracias a Dios, creo yo, que todavía sigue vivo. Si no, está con el Señor. Pero eso me produjo estrés. ¿Y sabe cuándo sucedió? El martes pasado, cuando venía para la oración. Y yo ya venía cargado. Me pasó ese caso y ya venía cargado. Entonces recuerdo que fui caminando, estaba ahí en la esquina esperando el semáforo, y dije: no, Señor, tú me has enseñado a depositar mis cargas en ti. Así que en este momento, Señor, te pido perdón por este error que cometí. A la próxima seré más prudente. Señor, si ya está contigo, salúdamelo. Pero ayúdame a quitarme esta carga, porque no quiero montarme en el altar en minutos después a orar cargado. Miren, mis hermanos, ¿sabe Dios que no miento? Se me quitó algo de encima tan impresionante, que hay una película que se llama El progreso del peregrino. Es una película cristiana que se las aconsejo que la vean, sobre cómo Dios nos quita las cargas de fácil. Tan fácil decirle: Señor, llévate estos problemas, y literalmente en cuestiones de milisegundos ya no tenía la carga por esa situación. Y así sucesivamente. Ayer en la mañana el carro no me quería prender. Tuve que llevar a mis niños en busetas. Tenía muchos meses sin andar en buseta. Y dije: bueno, Señor, yo voy a llegar ahorita. Eso no debe ser nada del otro mundo. Llamé a mi cuñado, que es ese arma y desarma un carro. Él fue a mirarlo y se rascó la cabeza y dijo: esto es más de lo que aparenta ser. Y entonces la preocupación me quiso gobernar, porque tenía muchas cosas que hacer ese día. Entonces comenzaron a mirarle, y cada vez que le miraban se preocupaban más. Hasta que recuerdo que en ese momento, bajaron la bujía, bajaron el carburador, bajaron esto, y no le encontraban, le acomodaban, le limpiaban, y lo ponían, nada, pero ¿qué está pasando? Y entonces me monté en el carro. Ellos me pidieron encenderlo, me quedé en el carro y puse mis manos en el volante y le dije: Señor, tú me diste esta bendición, y esto ahorita no me va a cargar. Por eso yo bendigo mi vehículo, Señor, y tú sabrás en qué momento esto se va a solucionar. Cuando dije eso, otro familiar que estaba ahí me dijo: mira, pastor, ¿y por qué no hacemos lo tradicional? Lo más fácil, y es lo último que hemos hecho, ¿qué? Empujar. Y prenderlo, empujarlo, a ver qué pasa. Pues sacamos el carro, no dimos 3 pasos cuando ¡bum!, encendió. Y eso botó un poco de humo, porque tenía unas cosas ahí atoradas. Yo no sé, yo de eso no sé. Es una vaina atoradas. Ellos tienen una terminología rara. Y encendió. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en ocasiones las soluciones no vienen sino a través de la oración. Cuando usted ora, lo que parece imposible se vuelve posible. Oh, Dios mío. Cuando usted ora, lo que parece grande se vuelve pequeño. ¿Alguien me está escuchando? Y cuando tú oras, esa pequeña fe que tú tienes como un grano de mostaza puede remover grandes montañas. Así que la primera consecuencia, y la primera consecuencia por la cual vamos a orar, es la pérdida de dirección espiritual. Hay un hombre en la Biblia que ustedes lo conocen. Este hombre está en el cielo, porque Hebreos capítulo 11 lo muestra como un héroe de la fe.
Pero este hombre se fue de la peor manera para el cielo, porque estoy seguro que no era la voluntad que este hombre se fuera así para el cielo. Es decir, que su vida no debería terminar así. Este hombre le sacaron los ojos, le raparon su bello cabello, del cual Dios le había dicho que nunca se lo cortara. Se burlaron de él, lo trataron como un payaso, lo pusieron a moler un molino, mientras que todo el mundo se burlaba de él. Y este hombre, usted lo conoce, se llamaba Sansón. Y la Biblia dice que Sansón, Dios le dio una palabra desde que nació y le dijo: tú vas a liberar a mi pueblo. Pero Sansón quiso liberar al pueblo de Dios a su manera, a su forma, como a él le gustaba, como a él le parecía. Él nunca contó con la guía del Señor. Y por eso uno de los versículos más terroríficos, yo ya le hablé del versículo más hermoso, ¿no?, que yo considero el más poderoso. Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿verdad? Ahora les voy a hablar del versículo más terrorífico que hay en la Biblia. Jueces 16:20. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y Sansón despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía Sansón que el Señor se había apartado de él. Sansón no sabía que el Señor se había apartado de él. En otras versiones de la Biblia dice algo más terrorífico, porque en la Nueva Traducción Viviente dice que Sansón se levantó y dijo: haré como las otras veces. Porque eso es lo que dice la gente: yo no oro, pero Dios me guarda, Dios me cuida. Yo no tengo que orar, Dios me guarda y me cuida. ¿Por qué? Porque ya Dios los ha guardado una vez, 2 veces, 3 veces. Y esa gente se vuelve como Sansón, comienzan a jugar con Dios. No quieren tener relación con Él, no quieren tener comunión con Él. Pero Dios siempre tiene que estar para ellos. En la Nueva Traducción Viviente dice: haré como antes y enseguida me liberaré, dijo Sansón. Pero no se había dado cuenta que el Señor lo había abandonado. ¿Sabe? Yo te hago una pregunta: ¿cómo tú sabes que Dios está contigo? ¿O cómo tú no sabes, o cómo tú sabes si ya Dios no te abandonó? Porque hay gente que ya Dios los abandonó y no se han dado cuenta, y siguen su vida como si nada. Mírenme acá. ¿Sabe qué hace la oración? La oración agudiza nuestra relación con Dios a tal punto que tú sabes si Él está o no está. Una persona que tiene comunión con Dios sabe si Dios está ahí o no está ahí. Por eso una persona que mantiene una vida de oración cuida lo que piensa, cuida lo que habla y cuida lo que hace, porque sabe que Dios está ahí. Pero alguien que no tiene una vida de oración habla lo que se le da la gana, vocifera todo tipo de groserías, piensa todo tipo de cosas malas, hace todo tipo de cosas malas, porque ignora la presencia de Dios. Y por eso cuidémonos como Sansón, de que un día nosotros nos levantemos de nuestra casa, de nuestra cama, vayamos a nuestro trabajo y hace rato que ya Dios nos abandonó. Pero Dios no es que nos abandona y dice: no, ya no te quiero ver. Dios nos abandona a nuestros propios proyectos. Entonces Dios dice: pues a tu manera lo vas a hacer, y yo no voy a intervenir en nada de lo que tú hagas. A partir de hoy tú labras tu propio destino. Y una persona que entra así, por falta de oración, termina como Sansón. A Sansón le sacaron los ojos, le quedaron 2 cuencas. Es decir, que una persona que no mantiene una vida de oración vive ciego. Y la Biblia dice que hay personas que se han burlado tanto de Dios, y hablo de cristianos, porque los inconversos no conocen estos secretos. A quienes vienen las consecuencias, como Sansón, no son a los impíos, porque ellos no conocen del Señor. Son a los que conocen del Señor y se burlan de Él.
Y son a estas personas las que viven sin ojos. Y la Biblia dice que por causa de sus concupiscencias, dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Son personas que van de fracaso en fracaso, de error en error. Y por eso Sansón al final ya, digo yo, horas, se dio cuenta del error que había cometido, pero ya el daño había estado. ¿Qué era el daño? Ya no tenía ojos, ya no tenía cabello, era un pobre miserable. Entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Señor, dame por última vez la fuerza para cumplir al menos lo que tú me enviaste a hacer, destruir a esta gente. Pero no era el propósito de Dios. Sansón no tuvo hijos, Sansón no gozó de familia. El propósito de Dios de Sansón cuando lo creó era que este muchacho terminara sin ojos, rapada la cabeza, haciendo la burla de todo el mundo. Eso fue lo que él labró cada vez que no tenía en cuenta a Dios. Por eso escúcheme bien y termino con esto. Usted y yo vamos a cumplir el propósito de Dios antes de morir. Eso se lo prometo. Pero usted lo cumple con ojos o sin ojos. Yo prefiero cumplirla con ojos. Yo prefiero morir en mi lecho de muerte habiendo tenido una vida próspera, un matrimonio feliz, nietos, bisnietos, yo no sé si tataranietos, ¿no? Una vida que valga la pena recordar, y aparte de eso haber cumplido el propósito de Dios. Pero eso se logra solo y solo, si tan solo mantenemos nuestra vida de oración. Por eso levante su mano y diga conmigo: Señor Jesús, hoy reprendo el espíritu de Sansón que muchas veces gobierna mi mente. A partir de hoy declaro que no tendré que vivir sin ojos para volver a tener comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús.